Iglesia, buenos días. Que Dios me los bendiga grandemente y que el poder del Espíritu Santo nos ayude en esta palabra para aprender, para ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Hoy tenemos un tema que se llama 5 pecados contra el Espíritu Santo. Y vamos a mirar en Mateo 12, 31 al 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Padre, te damos gracias, bendito Rey, por esta palabra. Te pedimos que nos ayudes a través de tu Santo Espíritu para que nos demos cuenta de lo que Él quiere, que entendamos de la palabra, que sea nuestro Señor Jesucristo cada día que nos revele más y más a través de su Santo Espíritu, el cual mora en cada uno de nosotros. Y por eso te damos gracias por todo. Amén y amén. Bienvenidos a la bendita y poderosa palabra de Dios, la cual mora en nosotros. Vemos que la palabra dice que todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, porque muchos quieren ignorar al Espíritu Santo y Él es el que vive con nosotros aquí. El Espíritu Santo es la presencia de Cristo en la tierra y Él mora en cada uno de nosotros. Por eso dice que son 3 en uno. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra que dice en Primera de Juan 5, 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Entonces no sé por qué será. Cuando estemos delante del Señor nos dirá por qué. Podíamos hablar de Dios, de Jesucristo, pero el que se atreviera a hablar mal del Espíritu Santo en blasfemias no sería perdonado. Entonces la palabra en griego, neuma, es espíritu, aire, soplo, aliento. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en nuestra vida? Primero, convencernos de pecado. Es una lucha grande cuando nosotros comenzamos y nos comienzan a hablar a través de la palabra y la rechazamos. Y ahí estamos rechazando al Espíritu Santo. Mas no estamos blasfemando, porque estamos en ignorancia. Entonces, función del Espíritu Santo, vamos a traer 3 funciones, pueden haber más, pero vamos a estas esenciales para todo. Juan 16, 5 al 15. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad, que os conviene que yo vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirlo, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hablará saber las cosas que hablarán
habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os dará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis de nuevo, y un poco y me veréis, porque voy al Padre. Amén, iglesia. Entonces el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, el que mora en cada uno de los que hemos sido nacidos de nuevo, los que en realidad nos convertimos y estamos con Él. Él mora en cada uno de nosotros. Primera función del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, de la pluralidad de Dios, es convencernos de pecado en este mundo lleno de tanta inmundicia. Y ve qué privilegio tenemos de pertenecer hoy al reino de los cielos. Segundo, llamarte. Cuando ya te convence, vamos a Hechos 20:28. Nos convenció, me convenció de pecado, me trajo al reino. ¿Y qué hace? Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Misión del Espíritu Santo o función. Primeramente, convencernos de pecado. Segundo, llamarnos al ministerio. Y obispo quiere decir pastor. Esa es la palabra. Es un anciano, una persona servidora. Y nos llama a servir el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo es nuestra cobertura. Mire que no está diciendo que tiene que ser un hombre tu cobertura, o la cabeza tuya es una cobertura, o es un hombre. Es Jesucristo el que por medio del Espíritu Santo nos llama y nos pone en el rebaño que Él ganó con su sangre en la cruz del Calvario, para que seamos obispos o pastores, para llevar la grey en voluntad propia, no en la voluntad de Él, porque no es lo que tú quieras hacer, es lo que Él te ponga a hacer. Amén, iglesia. Tercero, hablarte o hablarnos. Hechos 8:29. ¿Qué nos dice la palabra? Hechos 8:29. Dice la bendita palabra de Dios. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Función, hablarnos. Él nos habla. Y el versículo 39 de Hechos 8 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Llamarte. Hechos 10, 19 al 20. Seguimos con la función de Él. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo te he enviado. Mi función del Espíritu Santo: convencernos de pecado, llamarnos a trabajarle en la grey, en las ovejas que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Y nos habla, a qué les hablaba personalmente, hoy nos habla por su palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es el Espíritu. Hace 20 y pico de años, Dios, a través del Espíritu Santo, me entregó la Biblia y me puse a leer la Biblia sin entender nada, pero había algo puesto que era el Espíritu Santo, era el que me iba a convencer de todos mis errores, de todos mis pecados. Vamos a probar para que vea usted que la palabra es el Espíritu. Entonces una persona que no lea la Biblia, que no entienda la Biblia,
cómo puede convencerse de que Dios es real, de que Dios existe, o al menos si no la oye. Hay gente que no la oye, y la fe viene por el oír, y orar, y tú vas conociendo, y el Espíritu te convence, pero si no lo dejas entrar. Entonces vamos a Efesios 6, 17 al 18. Dice: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén, iglesia. Funciones del Espíritu Santo. Es lo que no queremos a veces entender. Nos convence de pecado. Segundo, nos llama al ministerio, nos llama a la iglesia. Y tercero, nos habla. ¿Y cómo nos habla hoy? Por medio de su palabra. Porque la palabra es el Espíritu. La palabra es la semilla. Porque si usted no la tiene, y vamos a mirar para que vea usted que la palabra es la semilla, la palabra es el Espíritu Santo. En Lucas 8, 11 dice la palabra. Lucas 8, 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Cuando esta semilla entra verdaderamente en tu corazón, vas a ver cambio. Pero si la semilla está adulterada, si es un evangelio anatema, ¿cómo puedes tú conocer verdaderamente al Espíritu Santo de Dios? Puedes estar blasfemando y no te das cuenta. Entonces, funciones: convencerte, llamarte y hablarte. Y hoy vimos el medio por el cual nos habla, por medio de su palabra. Pero una palabra que no esté adulterada. Dice que la leche adulterada es dañina. Tiene que ser una leche pura, la palabra pura y verdadera que nos da el Espíritu Santo. Entonces vamos al primer pecado. Apenas estábamos en la introducción de este tema. Y es maravilloso. Y vamos a entender mucho. Mire que es el soplo, el aliento de vida, el aire. La palabra de Dios es espiritual y nos da vida. Primer pecado: enojarlo. Isaías 63, 10. Isaías 63, 10. Vamos a ver qué hizo el pueblo de Israel. Al 14. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Vio lo delicado que es volverse contra el Santo Espíritu de Dios? Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que le hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Su Santo Espíritu ha estado todo el tiempo. En el Antiguo Testamento venía y llegaba a ciertas personas y se iba. Ahora en el Nuevo Testamento llegó y habita en cada uno de los creyentes que hemos aceptado verdaderamente a Cristo. Tú eres templo y yo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Convencernos de pecado, llamarte al ministerio y hablar contigo a través de la palabra. Pero ¿cómo lo enojamos? Ya vamos a mirar cómo lo enojamos. Vamos a Deuteronomio 4:15 al 26. Que aprender día tras día que el Espíritu Santo de Dios existe desde antes de la fundación del mundo. Ese es Dios. Y dice que estaba y se movía sobre la faz de las aguas cuando se estaba haciendo
iba a ser el mundo, el globo terráqueo. Vamos a Deuteronomio 4:15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal o alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna, alada, que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, viendo el sol y la luna, y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos, y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis, y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que estableció con vosotros, y no os hagáis escultura, imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios celoso, cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiere e hiciere escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciere lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo. Estamos buscando qué lo enoja. Yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra, hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días, sino que seáis destruidos. ¿Qué enoja a Dios? La idolatría. ¿Qué enoja al Espíritu Santo, que es Dios? Lo mismo, es un solo Dios verdadero, el cual, ¿con qué lo enojó el pueblo de Israel? Con la idolatría, siguiendo dioses extraños, pero a veces nos quedamos cortos. ¿Qué lo enojó? Si la pregunta es el primer pecado, enojaron al Espíritu Santo de Dios. Hoy, ¿cómo lo está enojando la misma iglesia? Vamos a Hechos 15, 19 al 20. Es el mismo cuento, no hay cambio. El mundo sigue desenfrenado, adorando dioses, enojando al Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Somos los que nos damos cuenta. El que no lo tiene, que va a saber que eso es pecado, si es un ignorante. Dice Hechos 15, 19 al 20. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Eso quedó vigente. Y en el versículo 28 al 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerlo ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os atengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pásalo bien. Oiga, ¿quién nos está hablando? Vea cómo dice muy claro. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerlo ninguna carga más de las cosas necesarias. Entonces, ¿para qué le imponen más carga a la iglesia y lo están poniendo a hacer adoraciones a dioses criados por el mundo?
Hoy la iglesia guarda cuanto parapeto se inventó el mundo y lo tienen metido en las iglesias. ¿Usted no cree que el Santo Espíritu de Dios está enojado cuando usted hace lo mismo que hace el mundo? Si Él vive dentro de ti, tú eres templo del Espíritu Santo. Está muy bien, en 1 Corintios 3:17 dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la función de Él? Eso, convencernos, llamarnos y hablarnos. Y hoy nos está hablando que no lo hagamos enojar haciendo lo mismo que hace el mundo. En Hechos 21:25 dice la palabra: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Cuánta iglesia hay que de Cristo estuvieron festejando velitas? Festejan Navidades. Cristo no nació en esa fecha. La han vuelto una fecha que no está aquí en la Biblia. Es tu parecer, pero no es lo que dice Dios. ¿Tú lo guardas? No sé. Ese es tu problema personal. Yo sé lo que la Biblia dice y a lo que tengo que abstenerme. Son idolatrías que usted no se ha dado cuenta, porque se les vuelven costumbres, tradiciones, y Cristo condenó las tradiciones. Entonces sigamos leyendo en el Salmo 2:12, para que vea usted cómo puede usted ofender a Dios, ofender al Espíritu Santo. Jesucristo es Dios, es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra en el Salmo 2:12: honra al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Honra al Hijo. Miren, como dice muy claro, honra al Hijo para que no se enoje. ¿Quién se va a enojar? El Espíritu Santo de Dios, el mismo Dios. Él es un solo Dios. Créale. Entonces, mire, vamos a mirar lo que dice Apocalipsis 19:10. Primer pecado, enojarlo con la idolatría, con las cosas, los dioses criados por el mundo, y usted como cristiano siguiéndolos y festejándolos igual que ellos. Ojo a lo que estás haciendo. De Dios nadie se puede burlar. Dice Apocalipsis 19:10: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es el mismo espíritu y es el mismo que venía con Israel. Es el mismo que está con nosotros hoy en día. ¿En qué lo puedes enojar? Analízate. ¿En qué has estado enojando al Espíritu Santo? De pronto tú crees que no, pero sí. Cuando tú no haces esto, estás enojando a Cristo. Estás enojando a Dios. Enojas al Espíritu Santo. Segundo pecado, la mentira. Hechos 5, del 1 al 11. La mentira. Y es la que abunda hoy. Y hay que cambiar. Dice la palabra: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? ¿Está viendo a quién le mintió?
y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, el mismo Espíritu, el mismo Jesús, el Espíritu de la profecía. ¿Ya? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Expirar es morir. ¿Ya? Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí que la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿No te daría temor a ti hoy de estar oyendo esta palabra y seguir tentando al Espíritu Santo? Seguir enojándolo con tu vida placentera como de mundano, diciendo que eres cristiano y festejándolo del mundo, andando con las cosas del mundo. Esto es para que reflexiones, porque usted sabe que usted no debe de estar ofreciendo lo que usted no vaya a cumplir. Mire que en Eclesiastés 5, 4 al 7 hay algo que es lo que siempre le digo a la iglesia: mi hermano, lo que usted prometa a Dios, cúmplale. Usted no se ponga a prometerle a nada, a nadie, ni a Dios menos, si no va a cumplir. Eclesiastés 5, 4 al 7. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometa, y no que prometa y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, abundan también las vanidades y las muchas palabras, mas tú temes a Dios. Dios nos está hablando mucho del temor, que debemos temerle a Él. Y dice: ¿por qué haces que se enoje por estar prometiendo? Mire que volvemos y nos remontamos al primer punto. Este prometió y no cumplió. Ananías y Zafira. Y aquí nos está diciendo: cuando prometas, cumpla. No hagas que el Señor se enoje y destruya la obra de tu mano. Ananías le causó la muerte a él y a su mujer. ¿Qué causa la mentira? Trae muerte. Es del diablo. Y el diablo quiere que tú te mueras sin Cristo. Vamos a Juan 8:44. Para que vea usted que el diablo tiene hijos. Y esos son hijos mentirosos. El que promete y no cumple. ¿Cuántos dicen que son cristianos pero no cumplen? Ni siquiera son capaces de orar, de leer, pero usted dice que son hijos de Dios. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Con quién se murió Zafira y Ananías? Con Satanás. Le mintieron y tentaron al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué delito tan grave? El segundo pecado, la mentira. Primer pecado, lo enojaron porque venimos desde allá atrás, porque quería ponerlo como primer pecado. Puede ser primero o segundo, pero es pecado enojarlo. Y bastante que nos habló el Señor, que si enojamos también, si no amamos a Jesucristo, el Padre Celestial se enoja. Y aquí nos está diciendo: ojo, cuidado con Ananías y Zafira,
Cuidado, vas a caer en el mismo pecado de la mentira. Y por eso en la carta a la iglesia de Éfeso, a los Efesios 4:25, y agarrémoslo para nosotros, porque nos está hablando a nosotros. Mire lo que nos dice la palabra. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué tanta verdad hablas? Tu prójimo es tu amigo, es tu mujer, es tus hijos, es la iglesia. Todo es tu prójimo. Lo que está, le mentirás, le echarás mentira. Vamos a Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Siempre les he predicado, somos nueva criatura, somos hijos de Dios y dejamos de ser hijos del diablo, hijos de ira, de desobediencia, y ahora somos hijos por obediencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en Cristo Jesús. Un solo Dios verdadero. Segundo pecado produjo muerte a una pareja. Hay parejas mintiéndose todavía, echándose mentira, viendo que el Espíritu Santo vive en cada uno de los dos. No está aparte, es un solo espíritu para todos los espíritus. Convenzámonos que no hay dos, es un solo espíritu. Siempre les he dicho, no caigan en el error. Dice, vamos a Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es en todo y sobre todo y en todos. Efesios 4:4-6. No nos mintamos, produce muerte. Quitemos eso, quitemos la mentira, porque la mentira trajo muerte. La mentira es la ira más grande que le puede dar a Dios, que sus hijos estén mintiendo, echando mentira. Porque ese fue el primer hijo desobediente, que es el diablo, porque era hijo de Dios, creado por Dios, ángel hermoso, pero cayó ¿qué? En la desobediencia. Y es el padre de la mentira hoy en día, el padre del pecado, el primer pecador. Tercer pecado, resistirlo. Vamos a mirar en Hechos 7:51-60. Resistirlo. Entonces nos damos cuenta cuánto estamos resistiendo al Espíritu Santo. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistí siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron aún contra él, y echando fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Yo sé que la verdad arde,
la verdad incomoda, la verdad te enrojece, pero no peca. Ellos endurecieron cuando Esteban le dijo toda la verdad. Pero ¿sabe? Estaba Esteban lleno del Espíritu Santo. ¿Estás tú lleno del Espíritu Santo? ¿Tú sabes cuál es la llenura? Llénate. La llenura no te la pueden meter con un soplo. Es cuando tú te decides creerle a la palabra, orar, leerla todos los días. ¿Sabe qué llena la palabra? ¿Sabe por qué? Porque la unción es el Espíritu Santo y la palabra es el Espíritu Santo, es la semilla. Y si tú la tienes, vas a tener llenura del Espíritu Santo. Y mire quién estaba ahí, Saulo, y sostuvo la ropa del que estaba ungido. Se llenó. No es lo que quieren hacer ahora, sino que ya Dios tenía un plan predestinado contra Saulo, y por eso le cambió el nombre a Pablo. Saulo era un hombre perseguidor, un hombre blasfemo, que es lo que todos somos antes de llegar a Cristo. Pero ahora no puedes estar cometiendo blasfemias, porque sería imperdonable de que tú te vuelvas atrás. Mire lo que hacemos nosotros muchas veces. Creemos que no estamos resistiendo al Espíritu Santo, pero vamos a Romanos 13 del 1 al 4. Esa es una forma de resistir al Espíritu Santo. No quieren creer. Romanos 13 del 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y los que lo resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué resistieron ellos la palabra de Dios? ¿Y quién resiste al Espíritu Santo? El que se opone a esta palabra y hace lo que él quiere. Acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué le pasó a Ananías? ¿Qué le pasó a todos aquellos que se enojaron a Dios? Fueron desarraigados de raíz y se perdieron. Murieron sin Cristo. Resistirlo. Yo sé que resisten esta verdad. El mentiroso no quiere esta verdad. El que anda adulterando el evangelio no quiere esta verdad. Él quiere hablar, Dios es amor, Dios es prosperador, pero no dicen es fuego consumidor, es castigador y también te manda al infierno cuando tú no haces lo que Él te pide. Vamos a ver lo que dice Tito 3:1. Una carta a un pastor joven. Le manda Pablo. Tito 3:1. Recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, siempre y cuando el gobernante no te lleve a salirte de tu creencia, de tu fe en Jesucristo. Tienes que someterte, siempre y cuando, vuelvo y digo, y no te lleve a blasfemar contra la palabra de Dios. Y si está blasfemando él, háblele la palabra, que usted tiene el poder del Espíritu Santo para convencerlo. Y si no, Dios sabe lo que hace. Primera carta de Pedro 13 al 14. Ahora había mucha desobediencia. Eso se llama resistir al Espíritu Santo, porque toda la palabra fue inspirada por Él para que nosotros la obedezcamos, siempre y cuando no nos lleven a salirnos del camino, a las autoridades. Dice la palabra en primera de Pedro 2, 13 al 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores
como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Repito, por causa del Señor, someteo a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviados, para el castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen el bien. Para el malhechor, castigo; para el que hace el bien, alabanza, de parte de la misma autoridad. Que vean en ti eso. Entonces miren, otro, el que se somete a Dios nunca resiste la verdad. Hay alguien que no se somete. Segunda carta de Timoteo 3:8. La palabra está escrita: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Hoy vemos el mismo episodio, el tercer pecado, resistir al Espíritu Santo. Cuando usted resiste no obedecer la palabra, cuando usted resiste y quebranta las autoridades, está resistiendo al Espíritu Santo. Porque esta palabra toda fue inspirada por el Espíritu Santo a los grandes hombres de Dios. A veces no nos queremos someter y estamos resistiendo y no nos damos cuenta. O de pronto sí sabemos y no lo queremos hacer. Mire que en la segunda carta de Pedro 1:19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer hoy: someternos a la palabra. Mire que en Hebreos 13:17, hoy vemos poco sometimiento. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedecer a los pastores, a los obispos, que es lo mismo que pastor, a los servidores, a los que llevamos el ministerio que Dios puso en nuestra vida. Pero hay poca obediencia. Hay pocos que quieren obedecer, porque a veces queremos tener un libre albedrío, siendo que ya somos de Cristo y debemos someternos a su palabra y a los que nos guían por el buen camino. En Juan 6:63 es una evidencia que la palabra es espiritual. Si te sometes vas a llegar segurito al cielo. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra es el Espíritu Santo de Dios. La palabra toda fue inspirada por Dios, que es el mismo Espíritu Santo. Y por eso la blasfemia es gravísima contra Dios. Entonces miramos un cuarto pecado: contristar al Espíritu Santo. Efesios 4:28 al 32. Son pecados que a veces no creemos que son pecados, y nos está diciendo cómo pecamos, y lo podemos hacer a diario por nuestra rebeldía y por no someternos verdaderamente a lo que estamos leyendo o escuchando que nos dicen de parte de Dios. Cuarto pecado: contristar al Espíritu Santo. Efesios 4:28 al 32. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén, iglesia. Contristar la forma de vivir, esos lenguajes que tenemos a veces tan absurdos, vulgares. Y mire que nos dice que nos quitemos, no lo quieres, que no lo contristes. Dice que al cual fuimos llamados, con vuestra, salga de vuestra boca, sino que sean buenas para edificación necesaria. Las palabras tienen que ver mucho con nuestro diario vivir con Él. Pero debemos quitar amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. A veces no tenemos discernimiento, sino malicia. La malicia viene del diablo. Más de las veces se utiliza y tenemos poco discernimiento y de pronto mucha malicia. De nada nos airamos, de nada nos enojamos. Pero ¿a dónde está el que vive dentro de ti? Que dice que ibas a tener alegría, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, humildad, dominio propio. ¿A dónde quedó el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo? Que dice en Gálatas, que son el fruto del Espíritu Santo. ¿A dónde está? Gálatas 3, 5, 22. Está bien claro que debemos tener, pero si todavía seguimos con ira, todavía no tenemos sino amargura en vez de tener gozo. ¿A dónde está lo que decimos que ya pasó en nuestra vida? Que cuando tú te convertiste a Cristo, entró el Espíritu Santo y fuiste sellado. Y dice la palabra muy clara, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 al 23. Entonces los que somos de Cristo hemos crucificado la carne en las pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos y haciendo cosas semejantes, gravísimas delante de Dios. Entonces mire que Santiago 1, 19 al 21, en este punto, que no debemos contristar al Espíritu Santo, y bastante que nos ha hablado de cómo debemos caminar como cristianos. Dice la palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces miramos que debemos de desechar toda malicia, toda ira, todo enojo, todo aquello que vaya en contra de que podamos contristar al Espíritu Santo. Por eso te damos gracias, Señor, porque cada día sabemos que nos hablas por medio de esta palabra. Y vamos al quinto y último pecado, que ese es terrible: blasfemias. Marcos 3, 28 al 30. Marcos 3, 28 al 30. La palabra es clara, día tras día. Nos hace entender más. Dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. ¿Qué hacen? Decirle que el espíritu del diablo fue el que hizo el milagro.
a donde Jesús era el que había hecho el milagro. ¿Por qué se estaban metiendo? Y diciendo que tenía espíritus inmundos. Porque ellos habían dicho, tiene espíritus inmundos. Sabiendo que Jesús era el que estaba hablando por el amor del Padre. Y era el que estaba haciendo el milagro. Y eso, ¿sabe qué es? Blasfemia. Pablo, antes de conocer a Cristo, era un blasfemo. Y tú y yo también lo era, por las cosas que hacían. 1 Timoteo 1, 12 al 13. Todo se lo comprobamos a través de la Biblia para que vea que usted hoy haya hecho lo que haya hecho, tiene perdón si se arrepiente, si lo acepta de todo corazón, lo hace de todo corazón. Créale que Dios es maravilloso y es justo y te perdona así como perdonó a Pablo. Primera carta de Timoteo 12, 13. 1, 12 al 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e en incredulidad. No hay excusa para ti. Hayas hecho lo que hayas hecho, o estés haciendo lo que estés haciendo. Si tú escuchas esta palabra, te sientas y meditas, tú tienes misericordia de parte de Dios. Si la tuvo con Pablo, que era un blasfemo, no la va a tener contigo también, que lo haces por ignorancia e en incredulidad, así como lo hacía yo también. Para ti también hay hoy esa gran oportunidad. Yo te repito esto otra vez para que te quede en los oídos. Mire lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahí vemos que tienes toda la oportunidad mientras estés vivo, pero después de muerto ya no puedes hacer nada. Hazlo hoy. Escucha, frénate a escuchar esta palabra. Mire que, ¿sabe cuál es la característica hoy de los hombres de hoy? Y no crea que son los actuales, porque esta palabra lleva 2000 años de haber sido escrita. Y usted puede tener 50, 60 años, usted puede caer en esta característica. Porque eso es lo que se lo leemos a los jóvenes ahora porque creemos que fue escrito ayer. Usted puede estar en lo mismo, siendo ya de 50, 60, 70, 80 años. Puede estar en la misma situación. Porque ya esta palabra estaba escrita antes de que tú nacieras. Si tienes los años que tienes. Si esto fue escrito después de la muerte de Cristo. En el año del año 50 o 70, los primeros años hasta el año 100, fueron escritas el Nuevo Testamento. Entonces, esto te cae a ti. No importa que tú tengas 20, 40, 50, 70, 80 años, 100 años, o pases de 100 años. Pero si no has hecho esto, ojo, que Dios te está llamando. No importa que estés como estés. Vamos a la segunda carta de Timoteo 3 del 1 al 2. El carácter de los hombres en los últimos tiempos, en los posteriores tiempos. Pero se lo queremos leer a los muchachos de ahora. Y viendo que ya tú pasaste. Cuando tú naciste, si tienes 60 años, ya esta palabra estaba escrita. Te estaba hablando a ti. Y nos sigue hablando. Ella es actualizada. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. No crea que se la vas a leer a los muchachos de ahora. Léetela tú
aunque tengas 80, 70 años, eres tú también, porque ya esta Biblia estaba escrita cuando tú naciste. Entonces tú no tienes a quién decirle o tratar de decirle, mire cómo son los jóvenes, y que tú quizás haces cosas peores que los jóvenes, porque tú también naciste y fuiste joven y ya esta Biblia estaba escrita. Entonces es para todos que si estamos cometiendo algo que no le agrada a Dios, paremos bola a lo que estamos haciendo. Segunda carta de Pedro, 2 del 1 al 3. Ya dijo Dios antes, a la misma época que estamos diciendo de que nos está hablando, que iban a venir estas clases de doctrina. Pero ¿qué era lo que iba a ser blasfemado? El camino de Dios. Y eso es lo que vemos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Segunda carta de Pedro 2, del 1 al 3. Maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de la cual el camino de la verdad será blasfemado. No dijo que pues, será, quedó para este tiempo, blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Una blasfemia contra el Evangelio, no contra el camino de Dios. El Evangelio es el mismo, pero está siendo blasfemado, está siendo introducido encubiertamente con herejías y está siendo un evangelio anatema, no porque la Biblia es correcta todo el tiempo. El que la tuerce es el anatema y es el que tuerce el evangelio por obra del diablo, porque ¿quién más lo puede estar haciendo? Entonces será blasfemado. Hombre blasfemo, no importa los años que tenga, te di claridad, porque esta Biblia cuando tú naciste ya estaba escrita, y si tú la leíste cuando tenía 20 años te estaba hablando a ti, cuando tenías 15, ahora que tienes 70 y no has cambiado te sigue hablando, porque sabes que tú también fuiste joven, pero nunca has querido aceptar el camino de Cristo. Apocalipsis 13, del 1 al 8. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas su nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Y quién es la bestia? El anticristo. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén, iglesia. Esto es para los que no están inscritos o los que no quieren inscribirse en el libro de la vida y quieren seguir en los libros de la muerte. Quieren seguir escritos en el libro común, los libros comunes que se van a abrir para ser juzgados cada uno según sus obras. Entonces se le dio poder para blasfemar. Usted sabe las blasfemias que se oyen hoy en día, las herejías, las predicaciones heréticas, vulgaridades contra Dios, y todavía no te das cuenta a dónde se está dando y cuál es el camino que está siendo blasfemado. ¿Por medio de qué? De la falsa doctrina y los falsos maestros. El camino sería blasfemado y ya está en una blasfemia continua. Huye
Huye de todo eso. Escucha la palabra de Dios y te convencerá. Entonces mire qué buena la palabra hoy. 5 pecados contra el Espíritu Santo. Enojarlo, la mentira, resistirlo, contristarlo y blasfemar. Ese no tiene perdón en este mundo ni en el venidero. Pero si tú en vida ahora te arrepientes antes de conocerlo, porque Pablo después que lo conoció no volvió a blasfemar, más bien se despojó de todo. Eso tengo que hacer yo y tú, porque si seguimos blasfemando ya conociendo el camino, no vas a tener ya misericordia, porque estás pisoteando la sangre de Cristo. Convéncete de esta palabra, que en esto hay que consagrarse, tener seriedad en lo que tú has recibido, porque no es cualquier cosa. Es la palabra de Dios, la cual debes de predicar con mucho temor y temblor, y reverenciarlo a Él en todas las cosas y manifestaciones de tu vida testimonial. ¿Qué predicas? ¿Para qué lo haces y por qué lo haces? ¿Y a quién predicas? ¿Te predicas a ti mismo o predicas al Cristo de la gloria? ¿Te predicas para engrandecerte o para que Cristo sea grande en tu vida? Y el Espíritu Santo sea tu cobertura, sea el que te convence, sea el que te llamó, sea el que te vive hablando diariamente a través de su palabra. Conclusión. Una recomendación de Pablo, y es la que hacemos nosotros siempre, a la iglesia de Tesalónicas. Entonces, Tesalonicense, 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. Eso ahí no quise darle más, sino qué hermosa conclusión de la palabra. No apaguéis. Si ya tienes esto, sigue avivándote. Sigue avivándolo cada día más. Que sea la palabra la que avive en tu corazón. Que seas tú el templo del Espíritu Santo. Que seas tú ese templo maravilloso donde el Espíritu Santo de Dios se siente a gusto y a satisfacción. Vuelvo y le recuerdo, la palabra es el Espíritu. Y la palabra toda fue inspirada por el Espíritu Santo, no cualquier espíritu, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es el que vive con nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo aquí en esta tierra. Gracias, iglesia, por la atención prestada. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús y bajo la cobertura maravillosa de tu Santo Espíritu. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque entendimos que tú estás con nosotros, que tú vives dentro de nosotros, que somos tu templo y que debemos de cada día gloriar, que te gloríes en nosotros. Debemos nosotros que ser testimonios vivos y veraces a donde queremos, porque tú eres la luz que alumbra el mundo a través de Jesucristo. Bendito Rey de los cielos, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos por las autoridades para que la iglesia se convenza que tenemos que someternos siempre y cuando no nos lleven a salirnos de tu camino, Padre. Gracias te damos, Señor, por los médicos. Gracias porque tú nos enseñas a amar hasta los enemigos. Oramos por los enfermos en las clínicas, en los hospitales, en las casas, la familia espiritual, la familia en carne también, Señor. Y ponemos los enemigos delante de ti, Señor. Y a todos aquellos que están presos, las viudas, los huérfanos, los desamparados, todos los ponemos bajo tu presencia. Y te damos la gloria y la honra a ti, Señor, por habernos permitido predicar esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Y un amén y un fuerte aplauso al Dios de dioses, al Rey de Reyes, al Espíritu Santo.